Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente en qué momento estén viendo este video, sean todos bienvenidos a la unidad 3 de Psicología de la Comunicación, del programa de Comunicación Social en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Esta vez, y en este turno, nos va a tocar explicar sobre la psicología y semiótica. Ok, comencemos. Importante. Para comprender lo que es la psicología y semiótica, primero tenemos que entender qué es la semiótica. Como lo expliqué en anteriores clases presenciales, la semiótica en general se trata del estudio, la ciencia y la filosofía que trata de estudiar los diversos procesos entre el significante, el significado y el referente. Por ejemplo, si uno le preguntara a varias personas, dígame un tipo de árbol de fruta, algunos imaginarán un árbol de manzana, otros uno de pera, otros de mango, ¿sí? A pesar de que claramente estoy diciendo el mismo orden de palabras gramaticalmente, tipo de árbol de fruta. Sin embargo, lo que viene a la mente para cada quien es distinto. El significado es distinto. Eso quiere decir que psicológicamente le damos el significado a las palabras y las oraciones, ¿sí? Dependiendo de la conducta aprendida que hemos tenido a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando viene una relación de pareja y uno de los dos se dice te amo, capaz a primera impresión se podría decir, ok, yo también te amo. Uno se entrega a la obviedad. Pero si uno pensara un poco más, uno podría preguntarle a esa otra persona, ok, pero ¿cuál es tu definición de amor? ¿Cuál es tu descripción de lo que es amor? ¿O qué acciones haces en tu día a día y que asocias con el amor? Claro, porque a pesar de que te amo gramaticalmente es lo mismo, es la T, la E, la A, la M y la O, el significado, escuchen bien, el significado que se le da a esa misma oración, a esos mismos términos, puede variar dependiendo de la persona, puesto que, por ejemplo, si hay otra persona que viene de una relación tóxica, viene de relaciones dañinas, viene de conductas aprendidas del hogar, donde las soluciones de problemas se hacen a los golpes, que básicamente no es solucionar nada. Entonces escucha te amo y lo entiende de manera distinta. Capaz algunas personas dirán, no, yo te pego porque te amo, o yo no te dejo salir con amigos porque yo te amo. Entonces, allí es cuando nos damos cuenta de que a pesar de que gramaticalmente, gramaticalmente el te amo es el significante, la conjunción de palabras, pero el significado, escuchen bien, es básicamente la interpretación que le damos. Tomando también el ejemplo anterior, el ejemplo de árbol, tipo de árbol. Ok, si uno piensa también en árbol de mango, de fruta, si uno dice árbol de mango, capaz uno imagina un mango de hilacha, un mango de piña, un árbol de manga, diversos géneros de árbol de mango. Y bueno, entonces, si el significado es lo que psicológicamente visualizamos mediante la imaginación y el significante es el conjunto de palabras gramaticales, el referente no es más que el objeto en sí mismo,
que no es producto ni de la imaginación, no es una construcción mental, ni mucho menos del lenguaje gramatical, simplemente es el objeto y ya está. En este caso sería el árbol. Ok. Ahora bien, todo esto guarda relación con la imagen, puesto que, como dice aquí, entendemos por semiótica de la imagen como un estudio de signo icónico y los procesos del sentido de significación a partir de la imagen. Escuchen bien, cómo un signo icónico puede tener diversos procesos de significación, es decir, que una imagen puede significar 1000 palabras, de hecho, así dice el dicho, una imagen puede decir 1000 palabras para poder explicar y dar un mensaje. En este caso se utilizan colores, formas, iconos, composiciones, entre otros, que varían dependiendo de la cultura. Ok, aquí hay otro ejemplo de manera visual de cómo se podría explicar de manera teórica la semiótica. En este caso es el modelo de Charles Sanders Peirce, filósofo estadounidense, donde básicamente expliqué el anterior ejemplo, se plasma claramente aquí con otros términos, pero es lo mismo. En cuanto a la conducta humana, la psicología conductual, aquí también se muestra cómo lo que hemos explicado en la unidad uno, aprendizaje asociativo, ya sea condicionamiento clásico, condicionamiento operante o condicionamiento vicario, influyen en esa construcción mental, esa conducta aprendida que puede tener una persona, en donde claramente la experiencia que tenga cada quien acerca de la palabra árbol lo va a asociar a un árbol X o a un árbol Y, puesto que claramente, y esto que quiero mencionar, de que todas las teorías que vemos, tanto en esta unidad como en toda psicología de la comunicación, están sumamente influenciadas por la cultura, de tal manera que las conductas aprendidas y los significados están influenciados de raíz, dando a entender que hay cierta subjetividad tanto en la teoría fotográfica, tanto en la teoría semiótica, la del color y el lenguaje corporal. Así que es importante conocer cada caso y cada contexto histórico, muchachos, para poder entender mejor los mensajes semióticos. La semiótica se muestra en diversas partes y en diversos lugares. Entre ellos se encuentra la fotografía, el arte de la observación. En esta frase establece, la fotografía solo puede representar el presente. Una vez fotografiado, el sujeto se convierte en parte del pasado. Berenice Abbott. Y bueno, la fotografía todos la conocemos, creo que todos alguna vez se han tomado una selfie en este siglo XXI. Sin embargo, en conceptos técnicos, se considera el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas mediante la acción de la luz, mediante un proceso en el cual se pretende proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas en un medio sensible para así convertirlas en señales electrónicas que sean interpretadas por nuestro cerebro. Es decir, la luz choca con los objetos y mediante la tecnología busca que esa luz quede plasmada en algún tipo de objeto físico para que sea traducido y transformado en lo que entendemos como imagen. La composición fotográfica, sin irnos tan lejos, sin tanta palabrería. Composición viene del latín compositio, que viene del derivado compositum, que significa ordenar, arreglar y poner unas cosas sobre otras. Entonces se puede decir, dando esta etimología, que la composición fotográfica no es más que esa organización de elementos visuales en una fotografía que tiene la finalidad de dar un tipo de intención comunicativa para el que está presenciando la foto, ya sea para verse más atractiva, para generar algún tipo de emoción, algún tipo de significado. Ahorita, antes de tocar el tema de las diversas leyes de la fotografía,
me gustaría explicar el tema de la Gestalt, en la cual existen diversas leyes de la Gestalt, que es una corriente de la psicología que es muy utilizada dentro del diseño gráfico y en comunicación social, entre las cuales se encuentra cierre, proximidad, continuidad, semejanza, figura de fondo, dirección común y simetría. Vamos a ver, aquí se explica de mejor manera. Aquí, ley de proximidad. Los elementos cercanos se ven como grupos. Si se pueden dar cuenta, hay unas figuras de color azul, otras de color amarillo, y nosotros psicológicamente ya absorbemos, captamos de manera visual, los azules tienen un grupo y los amarillos tienen otro grupo, como que si estuviesen hasta cierto punto como separados entre sí, porque psicológicamente, cuando vemos un conjunto de colores azules, amarillos, rojos, no importa el color, cuando nosotros vemos un conjunto de figuras del mismo color, las damos a entender como cercanas o familiares, ¿sí? Porque es una ilusión de la percepción humana, simplemente. Otra ley, figura y fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una figura de un color y hay otra de otro color, y eso genera psicológicamente la percepción de que uno es la figura y otro es el fondo. Es decir, hay una figura, hay una figura, en este caso, por ejemplo, el amarillo, y hay otra figura que es el triángulo, pero da a entender como que si el amarillo está, el azul, mejor dicho, el azul del triángulo es el fondo del amarillo, ¿sí? Supongamos que toda esta lámina fuese completamente blanca, por lógica sería un fondo blanco. Si colocáramos un punto en el medio de color negro, dentro de esa lámina completamente blanca, se daría a entender de que hay dos formas. Ahí está, está el fondo blanco y está la forma del punto. Puesto que es algo de la percepción del ser humano, nosotros lo vemos como obvio, pero realmente no es tan obvio. Realmente nuestro cerebro procesa la información de esta manera. Otra ley es la dirección común, considerada tendencia a percibir una figura con aquellos elementos que construyen un patrón o flujo en la misma dirección. Si se fijan bien en estas figuras, hay varios círculos amarillos y hay varios rectángulos de color azul. Y nosotros damos como la ilusión óptica, esa es la palabra correcta, ilusión óptica, que como que si la línea de círculos amarillos, mejor dicho, disculpen, que ese conjunto de círculos amarillos se vean como una línea, como que si fuera una carita feliz, por ejemplo, y que ese conjunto de rectángulos estuviesen como en una misma dirección, como haciendo como que una forma de curva, como una forma de bajada de montaña rusa. También es algo de la percepción psicológica. Otra ley es la ley de la semejanza, donde dice, elementos similares se perciben como agrupados. Esto es parecido a la de la proximidad, pero en este caso quiere decir que cuando hay ciertos elementos que son del mismo color, de la misma figura, uno los clasifica del mismo tipo. En este caso, cuando nosotros vamos a un kinder, cuando somos niños, y nos dicen, tráeme todos los cuadrados azules, uno busca todos los cuadrados azules. Uno ya, con solo verlos, uno los clasifica verbalmente con cuadrados azules y uno los toma y los da, en este caso, en el caso del ejemplo. Entonces,
el cerebro humano es capaz de percibir o intentar encontrar semejanzas, ¿sí? Para simplificar los procesos psicológicos. Ahora bien, otra ley, simetría y orden. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales para evitar la sensación de desequilibrio. Esto lo expliqué también en una clase presencial. Si nosotros vemos que el rostro humano es simétrico, pero cuando una persona tiene un problema físico, un problema médico en alguna parte del rostro que deforma el rostro, nosotros lo vemos como algo desequilibrante, como que esta persona está enferma o esta persona se ve fea, puesto que el ser humano busca psicológicamente la percepción del ser humano, del cerebro, podemos llamarlo de manera muy simplificada, esa simetría y ese orden, puesto que lo considera como equilibrante y hermoso. Otra ley es la ley de cierre. Tendemos a cerrar cosas de manera más simple. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos aquí estas, vamos a llamarlo tortas, no se llaman tortas, pero vamos a llamarlo tortas, y vemos como algo blanco, ¿no? Ese blanco lo podemos percibir a simple vista como que si fuera una boca, o como que si fuera de color, que esa boca es de forma de cono o de forma triangular. Y lo percibimos de esa manera, puesto que el ser humano, y esto lo vamos a ver ahorita con el ejemplo de elixis, cuando siente que falta algo en una forma, tiende como a rellenarla para tratar de traducir su significado. Eso lo veremos más adelante con el ejemplo de semiótica y elixis. Ahora bien, el ejemplo de simplicidad. Organizamos nuestra percepción a través de rangos simples y regulares y disculpen, a identificar una forma buena, un patrón reconocible. Ciertamente, cuando nosotros vemos dos puntos en una pizarra y una curva debajo de esos dos puntos, solemos asociarlo a una carita feliz. Y también eh, asociamos las figuras de nuestro entorno, de nuestra realidad, tratando de simplificarlas para que sean más entendibles por nosotros o tratamos de entenderlas acorde a nuestra experiencia. Tratamos de simplificar y aprender acorde a nuestra experiencia. Y aquí viene la última ley, que trata sobre que estamos condicionados por precisamente, por lo que vivimos. Aquí dice, ¿tú qué ves? Hay algunos que dicen que ven un collar, otros que ven un reloj de bolsillo, otros que ven una rueda de un auto, otros que ven una paleta volteada, y si se ponen a pensar un poco, todas son válidas, puesto que simplemente es la interpretación psicológica y subjetiva que le damos a la figura de abajo, precisamente. Ahora, estas leyes de la Gestalt son muy importantes, puesto que están muy relacionadas con las leyes de la fotografía. ¿Sí? En este caso, cuando nos podemos hablar de la ley de los tercios, si se pueden observar en la parte izquierda, se encuentran 9 cuadros de manera organizada, y esta es una forma de composición de la fotografía que busca que organizar de manera visual ciertos elementos visuales, ciertos componentes fotográficos para que sean simétricos, como dice aquí en la lámina, para que sean semejantes, ¿sí? Porque el hecho de que hayan 9 cuadros que tengan la misma simetría ayuda a que el fotógrafo pueda organizar dichos espacios para colocar sus elementos y sean atractivos para los humanos. La ley del horizonte. La ley del horizonte puede también asociarse con esta ley de la semejanza y la ley de la proximidad. ¿Sí?
porque dense cuenta de que esta fotografía de las montañas se puede observar que hay como varias capas. Primero la de abajo, que es vegetación de color verde. La segunda es como una especie de montañas, pero es un montañas con un color más como más oscuro, más tenue. Y arriba se encuentra el cielo, que es algo más azulejo y más de color blanco. Si se fijan bien, hay unas líneas de manera horizontal que dan a entender que hay como distintas agrupaciones de elementos visuales, en este caso unas de color verde, otras de color más o menos negro y otras de color blanco, que intentan separar los diversos elementos, en este caso son tres agrupaciones de elementos, las montañas, la parte oscura de las montañas y el cielo, como tres conjuntos diferentes, pero que están en una misma imagen para tratar de dar una intención comunicativa y fotográfica. La ley de la mirada, esta se asocia mucho con la teoría del cierre. Nosotros vemos los seres humanos cuando alguien suele ver a una dirección por cierto tiempo, usualmente lo acostumbramos como extraño y ciertamente lo es. Si alguien se queda observando por cierto tiempo, cierta dirección, nosotros lo vamos a asumir como algo extraño, tipo como que, ajá, pero ¿por qué estás viendo tanto ese lado o esa dirección? Muy probablemente te sientas atraído para observar también. Y claramente en la fotografía se muestra mucho el hecho de que si uno admira hacia una dirección que no sea de frente a la foto, uno puede dar ese mensaje o esa intención comunicativa tipo como que, por ejemplo, el que está viendo la foto puede preguntarse, ¿y qué estará viendo esta persona? ¿Qué estará viendo esta mujer? ¿Qué estará viendo este animal? Dándole más atracción, se puede decir, una forma más atractiva y más curiosidad a la imagen. Otra ley es la ley del movimiento. La ley del movimiento, esto lo expliqué en una clase presencial, que no es lo mismo dibujar un caballo con, qué sé yo, un torso, cuatro palitos y un cuello de un palito y un círculo como cabeza. No es lo mismo dibujarlo así que dibujarlo colocando la ondulación del cabello, colocando rayas para simular como que si hay brisa, mover ciertos elementos de las piernas del caballo, como las articulaciones para dar la ilusión, y te escuchan bien esto, la ilusión de que se está moviendo, ¿sí? Y está bien, porque esto se utiliza mucho en el dibujo y también en la fotografía, que podemos hacer ciertos elementos visuales, podemos colocarlos de tal manera que puedan dar el mensaje o que el que esté viendo pueda entender de que esta imagen o el caballo, la persona o el insecto o qué sé yo se está moviendo, va hacia una dirección en concreto. La simetría, ya lo explicamos anteriormente. Aquí se muestra que también forma parte de la fotografía. Se muestra la infraestructura simétrica en ambas partes, dando una connotación de belleza. Profundidad de campo. Se utiliza también en el dibujo, pero también en la fotografía, donde aquí dice, es la zona que comprende desde el punto más cercano y el más lejano de nuestro campo, que sea aceptable en cuanto a nitidez una vez formada la imagen en el mismo plano en que se enfoque. Es importante no confundirla con profundidad de foco, que es el margen en la cual podemos colocar nuestra película o sensor tras el objetivo de tal manera que desenfoque lo que no sea apreciable. Ok, de manera muy simplificada, muchas veces se puede generar esa ilusión de que algo está lejano o que de que algo está ciertamente cercano. Eso se puede también observar dentro del dibujo, donde se puede observar la perspectiva, se puede trabajar las perspectivas si uno trabaja o dibuja ciertos efectos visuales como una sombra, el tamaño de una sombra, el tamaño de una casa, si una casa se hace más grande o más pequeña, puede generar una ilusión de profundidad y
Claramente, eso es lo que diferencia muchas veces de lo que es la animación 2D y la animación 3D, de un dibujo 2D a un dibujo 3D. Y esto no es exento a la fotografía. Las líneas. Las líneas en la fotografía, cuando se coloca un conjunto de elementos visuales que dentro de la gestal pueden asociarse como la simetría, culturalmente representa rectitud, orden, organización y meticulosidad. Simple. ¿Qué es el espacio negativo? Claramente, me gusta explicarlo con este ejemplo. Nosotros cuando hablamos con alguien, usualmente, la mayoría de los casos, solemos mirarla directamente. No la vemos por algunas de las esquinas del ojo. Para nada, lo vemos directamente. Puesto que cuando nosotros fijamos nuestra atención de manera consciente a algo, lo buscamos o tratamos de mirarlo fijamente. Y esto también pasa en la fotografía. Aquí se puede observar la niña, que en este caso es el elemento de más importancia, el elemento de más importancia en la foto, y se puede observar también el maraco que rodea a la fotografía, que claramente no es el eje central de la foto, pero tiene la intención de, de que claramente es un elemento que está allí, pero que tiene más intención de que se resalte el espacio positivo, que en este caso es el rostro de la niña. ¿Sí? Vale. Tipos de línea en fotografía. Líneas verticales. Psicológicamente, incluso aquí coloqué psicoanalíticamente, aunque a pesar de que no estoy dando psicoanálisis, explica de que una línea vertical puede significar una limitación fronteriza de un elemento visual a otro, como también puede significar una comparación visual entre que si un elemento es más grande o un otro elemento es más pequeño, en este caso, por ejemplo, el ratoncito y la zanahoria. Otra parte, líneas horizontales, muy parecido al de las montañas, pero esta vez estamos hablando del significado psicológico, que significa armonía, tranquilidad, descanso o paz. Las líneas curvas. Las líneas curvas usualmente representan elasticidad, dinamismo, suavidad, movimiento. Dense cuenta que cómo está hecha la fotografía. Feminidad en algunos casos también. Las líneas diagonales representan, en este caso, acción, movimiento, convergencia, profundidad, distancia.